Buenos días, solicito que por favor enciendan la cámara, por favor. Muchas gracias. Ahora, muy buenos días, vamos a comenzar con este evento. Como decía, vamos a intentar conocer algo del trabajo que realizan estas organizaciones no gubernamentales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por parte del Grupo 2, sexto semestre, en la Licenciatura en Administración, le damos la bienvenida a este primer foro virtual enfocado en el impacto del tercer sector en la sociedad. A continuación, cedo la palabra al profesor Fernando Ciel, evangelista. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenos días nuevamente, muchas gracias por estar acá. Sobre todo, pues también a nuestros invitados el día de hoy. Muchísimas gracias por atender esta solicitud de los estudiantes del grupo 2 del sexto semestre de administración. Estamos transmitiendo por redes sociales a través de la página de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca en Facebook, y pues esta sesión va a ser grabada para su consulta posterior. El día de hoy, 27 de febrero, ya desde hace más de 10 años, una década, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Organizaciones No Gubernamentales, entidades del sector privado que llegan pues a donde las instituciones públicas en muchas ocasiones no lo hacen, o bien lo hacen de una manera deficiente. Es ahí donde entran muchas de estas personas con muchísima voluntad para tratar de lograr las transformaciones que requerimos en nuestra sociedad. Como parte de la asignatura Administración de ONGs, junto con el grupo 2, a quienes agradezco mucho todo su apoyo para realizar este evento, y decidimos invitar a 4 organizaciones no gubernamentales con distinto nivel de impacto. Y por eso me atrevo ahorita a presentarles a nuestros invitados. Primero, agradecer la presencia del ingeniero Enamildred Buenfil Zamudio, directora general de Selva Tenic Ecopark. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Podemos dar un aplauso, por favor? Bueno, nosotros invitamos también al licenciado José Guadalupe González, que al parecer tuvo que por ahí alguna situación debido al apagón. Si nos está escuchando, pues también agradecemos muchísimo su presencia acá en este evento. Ahorita nos vamos a reconectar con él. Y alguien también a quien le tengo mucho aprecio, mi tocayo, el maestro Fernando Ruiz, director de investigación en Mexicanos Primero en la Ciudad de México. Muchas gracias. Y invitamos también, nos acaba de informar que en un momento más se nos une a Salomía de la Rosa Villanueva, ella es directora de Comunicación Nacional de la organización Techo aquí en la Ciudad de México. Entonces, en un momento más, esperemos que se nos pueda unir. Bien, si me lo permiten, pues por ahí les enviamos a cada uno de nuestros invitados la agenda del evento, la cual consiste en que cada uno de ellos nos va a comentar un poco acerca de su organización durante alrededor de 10 minutos. Entonces, vamos a comenzar con cada uno de ellos y al final vamos a poder tener un espacio breve de preguntas directas a los invitados. ¿De acuerdo? Entonces, les pido mantener sus celulares de comunicación o en silencio, por favor, para no interrumpir y dar fluidez al mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ingeniera Ena, si nos permite escucharla en primera ocasión, primer turno, bienvenida y este es su espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes acerca del trabajo que realizamos desde el 2016. Puse ya mi cronómetro porque luego me emociono y me paso del tiempo. Quiero comentarles que fue en el 2016 cuando iniciamos los trabajos de Selva Tenec, Asociación Civil. Estos
originalmente estaban enfocados únicamente a hacer un proyecto de educación ambiental. Y esto fue a raíz de una investigación que realizamos aquí en la Huasteca, donde nos dimos cuenta que no había organizaciones trabajando en los temas de conservación, de educación ambiental, de fauna silvestre, e identificamos que los únicos organismos que eran pues parte del gobierno que estaban aquí en la región eran la Semarnat, con un alcance muy limitado, la Profepa, también con un alcance muy corto, y la CONAMP, que básicamente se enfocaba nada más al área natural protegida y las zonas que están aledañas. Entonces, pues, imagínense, ustedes saben, pues, seguramente algunos de ustedes saben que los antecedentes de nosotros tienen que ver con el turismo de naturaleza. Entonces, ahí entró una gran preocupación porque empezamos a pensar cómo se va a conservar el ecosistema de la zona si no tenemos organizaciones que estén trabajando para hacer este cambio de mentalidad en nuestra región, con el antecedente de que aquí pues se lleva a cabo cacería furtiva a más no poder, se lleva a cabo pues extracción de flora y fauna también sin control y demás. Y pues cabe destacar que también nos preguntábamos pues qué pasaba con los animales, con la fauna silvestre, que estaba en problemas. Ya de ahí pues logramos identificar que, por ejemplo, la Profepa y la Semarnat canalizaban los ejemplares que eran encontrados aquí en la región, ya sea en problemas o porque los retiraron porque los tenían como mascota de manera ilegal, y todo esto era canalizado a San Luis Potosí, a una UMA que está en el Parque Tangamanga. Entonces, imagínense ustedes el cambio en temas de hábitat para los ejemplares. Muchos de ellos morían en primera instancia, y otros pues tenían que vivir con una presión de ejemplares en el mismo recinto pues muy alta, porque no había más opción. Mucha gente tiene la idea equivocada de que los ejemplares que están, por ejemplo, en Selva Tenec, nosotros los extraemos de vida libre, y no. Son los ejemplares que llegan por alguna causa fortuita, que siempre tiene que ver con el impacto negativo de los humanos sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Pues que alguien casó a la madre, que alguien los encontró cerca de su vivienda y por miedo los retiraron, que alguien puso veneno, que alguien incendió un predio y tuvieron que huir, o incluso se quemaron por este tipo de situaciones, y así es como llegan con nosotros. Los entrega la Profepa, los entrega Ecología, los entrega Protección Civil, y muchas veces también los llega a entregar la ciudadanía. Entonces, pues con todo este escenario, les cuento que nuestra opción original era hacer educación ambiental enfocada a felinos. Habíamos pensado en enfocar nada más hacia los 6 felinos mexicanos, que son el jaguar, el puma, el ocelote, el lince, el yaguarundi y el tigrillo. Entonces, íbamos a esperar que con el paso del tiempo, pues, Profepa fuera entregando, porque obviamente nunca sabemos cuándo va a llegar un ejemplar. Y nuestra idea original era trabajar nada más en ese sentido, haciendo charlas de educación ambiental y haciendo los recorridos dentro del parque, donde estaban los ejemplares que no tenían opción de ser liberados. Pero no, todavía que ni empezábamos con el parque, todavía ni abría, cuando ya teníamos una fila de diversas especies que Profepa necesitaba poner en resguardo. Entonces, pues les comento también que los ejemplares que nos entrega la Profepa, o que son en este caso entregados a Profepa y posteriormente puestos en resguardo con nosotros, son ejemplares que son propiedad de la nación, es decir, no son de Selva Tenec, tampoco son míos, son ejemplares que son propiedad de la nación. Entonces, pues viendo la larga lista que tenía ya Profepa, buscando un espacio donde se pudieran mantener y se les pudiera dar calidad de vida, pues fue como empezamos a recibir ejemplares que no eran específicamente felinos. Y bueno, después de esto,
abrimos el parque en el 2018 y de ahí la gente nos empezó a identificar con fauna silvestre. Entonces fue cuando empezamos a recibir también ejemplares que estaban lesionados, que se habían quedado huérfanos y que a nosotros nos correspondía hacer la crianza artificial. Yo sé que ustedes no se lo pueden imaginar porque pues solamente alguien que ha pasado por estos temas le queda claro cómo funciona, pero al principio nosotros no teníamos las herramientas ni el conocimiento necesario para poder hacer procesos de rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos entregan un ejemplar y se hace un proceso de rehabilitación, este puede tener la posibilidad de ser reintegrado al hábitat. Pero al inicio, pues al no tener ni los conocimientos necesarios, ni el material, ni los espacios, pues solo lo único que podíamos hacer era salvarlos. Entonces muchos de ellos no podían ser reintegrados al hábitat. Poco a poco fuimos capacitándonos en temas de manejo, de etología, y pudimos empezar a ver cómo hacerle para que esos ejemplares que llegaban ya no se tuvieran que quedar, sino pudiéramos hacer esa reintegración. Y por supuesto también leer la normatividad que conlleva que cada ejemplar que va a ser devuelto al hábitat, además de que tiene que participar la autoridad correspondiente, nosotros tenemos que presentar los estudios donde se garantice que el ejemplar que va a ser liberado está libre de enfermedades infectocontagiosas y que está en todas las condiciones para poder sobrevivir allá en vida libre. Eso es algo que a veces mucha gente no le queda claro. El apartado de que no todos los animales que llegan son candidatos a liberación. Muchos de ellos, la parte etológica, que quiere decir el comportamiento que tienen, no permite que se puedan desempeñar adecuadamente en vida libre. Entonces, a partir del 2019 empezamos a capacitarnos. En el 2021 fue un año que recibimos mucha fauna silvestre y no fue hasta fines del 2021 que logramos concretar tener una clínica de fauna silvestre, porque antes, pues los ejemplares llegaban a mi domicilio y aquí era donde hacíamos toda la parte de crianza artificial y demás, pero pues era complicado que al tener tanto contacto con ellos pudieran ser candidatos a liberación. A pesar de eso, algunos de ellos sí fueron, pero otros tantos no. Entonces, al tener la clínica, ya podían tener un manejo diferente allá en la UMA, y aparte después de la clínica, en el 2021 tuvimos una lluvia de osos hormigueros, nos dimos cuenta que esta especie estaba teniendo un singular problema, creamos un centro de rescate para Tamandúa mexicana y un espacio también donde ahora los ejemplares pueden ser rehabilitados. El año pasado realizamos la primera reintegración de un Tamandúa mexicana que pasó por un proceso de crianza artificial porque lo recibimos desde que era lactante de 800 gramos y lo liberamos con más de 5 kilos en una reserva de la biosfera en el estado de Veracruz porque de allá venía. Entonces, este fue el primer caso en México de un ejemplar que fue reintegrado. Y pues durante todos estos años hemos tenido que vivir pues bastante restringidos en el tema económico, porque a lo mejor muchos de ustedes piensan de que la autoridad nos deja ejemplares y nos da un presupuesto, pero no. En México no funciona así. La Profepa canaliza los ejemplares, pero no da un presupuesto. Entonces, ahí es donde entra la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos que estar haciendo este trabajo para poder suplir y resolver esta problemática, porque no hay un recurso destinado para estos fines. Entonces, pues a través de los diferentes medios que tenemos como hospedaje, venta de souvenirs, ingreso al parque, nosotros cubrimos todo esto y a partir de fines del 2021 nos convertimos en donataria autorizada, que fue lo que nos permitió también que en el 2022 empezáramos a recibir recurso que era deducible de impuestos, porque cabe mencionar que la mayoría de las empresas no quiere donar dinero, únicamente donan impuestos. Esto es, pues, que parte de lo que mandan al SAT, en lugar de irse al SAT, se viene a organizaciones de la sociedad civil. Y así es como se puede conseguir un poco de presupuesto, pero no siempre están dispuestos a donar
o son muy selectivos o simple y sencillamente ellos tienen hacia dónde donan el recurso y no siempre pues las organizaciones somos los beneficiarios quienes trabajamos con el tema de fauna silvestre. Y bueno, pues veo que se terminaron mis 10 minutos, así que cedo la palabra. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero Ena. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que están haciendo a través de esta clínica de conservación. Y bueno, quienes estamos aquí en Valles con incidencia local, pues entendemos que ha sido un camino también largo y sinuoso muchas veces, ¿no? Para lograr llegar hasta el día de hoy. Le agradezco mucho su tiempo con los estudiantes. Si me lo permite, vamos a dar paso al licenciado José Guadalupe González, de Ciudadanos Observando, a un nivel de incidencia estatal que se encuentra en San Luis Potosí capital. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Al contrario, les agradezco y es un enorme placer poder platicar con ustedes y con estos jóvenes que se les ve, son entusiastas. Buenos días a todas y todos por allá en la bonita Huasteca Potosina. Espero me puedan escuchar bien. ¿Sí está bien el audio? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. La organización Ciudadanos Observando inicia hace 10 años, fíjense, bien rápido. Hace 10 años su servidor ha estado de alguna manera siempre inmerso en los medios de comunicación, primero en la radio, después como columnista, pero bueno, siempre he tenido esa inquietud de tener esa cierta relación con los medios de comunicación. Anexo a esto, ¿por qué nace una organización como la de nosotros? Bueno, el objetivo de la organización Ciudadanos Observando es, primero, darle a conocer a la ciudadanía bien que existe un derecho a la información pública, que todos tenemos derecho a acceder a esa información y ahorita van a conocer por qué es sumamente importante conocer todo el tema de la transparencia. A eso se dedica básicamente la organización, a el derecho a la información, a promover la transparencia, la rendición que nos deben dar todos los servidores públicos, el combate a la corrupción, la defensa de los derechos humanos y promover también incansablemente el rol que tenemos como ciudadanos, que es nuestro rol de mandantes. Y ahorita se los voy a explicar así en términos generales, porque a lo mejor ahorita ya les di algunos términos que dijeron, bueno, ¿y eso con qué se come? Vamos a empezar. El acceso a la información pública es un derecho constitucional. Luego, en México vivimos una enorme, pero enorme resistencia de quien maneja los recursos públicos, inclusive, ustedes lo han de haber vivido, a veces los funcionarios públicos, bueno, que ahora ya el concepto correcto es servidor público, que nos deben de servir, y si no nos sirven, pues vamos a hacerlos a un lado, ¿no? Toda esta gente que maneja recursos públicos, por ley, está obligada a rendirnos cuentas. El problema es que muchos de estos nefastos funcionarios creen que el dinero es de ellos y se niegan a transparentar los recursos, o les gusta transparentar lo de otros menos lo de ellos, y hay una resistencia. Inclusive les voy a platicar quiénes están obligados a rendirnos cuentas y a transparentar cada peso que gasten. Obviamente el gobierno federal, todas las dependencias federales, ¿sí? Los gobiernos del estado, con todas sus secretarías, obviamente todos los ayuntamientos, los partidos políticos, los sindicatos, pero también los organismos autónomos. ¿Como cuáles? Los organismos autónomos son como el INE, como el CEPAC aquí en San Luis Potosí, como la CEGAIP, etcétera. Todos esos organismos independientes, todo aquel que reciba recursos públicos nos tiene que rendir cuentas. Ah, pero soy muy fácil, ¿verdad? Pues sí, que nos rindan cuentas. Pero viene la pregunta, porque veo sus caras como de un poco de escepticismo, ¿no? Oiga, pues todo lo que nos está diciendo usted está muy padre, pero viene la pregunta difícil, ¿no?
¿Cómo hacerle? ¿Cómo hago para yo acceder a la información? Bueno, primero, existe una plataforma estatal que se llama así, Plataforma Estatal de Transparencia, que se llama como PETS, como mascota en inglés, ¿verdad? PETS. Ustedes métanse al Google y busquen PETS Transparencia. Ahí les va a aparecer un enlace. Y ahí nos vamos yendo por año, vamos buscando, ahí hay diferentes buscadorcitos y ahí hay formas como ir buscando la información por municipio, por ayuntamientos, obviamente, o por cada dependencia, ¿no? Y luego vienen diferentes artículos donde lo que más busca la gente, ya sabemos, es en qué se gastan la lana. ¿Qué nos deben de publicar? Obviamente el organigrama, sus currículum, sus egresos, y ahí debe de venir detallado cómo se gastaron cada peso durante el mes, y así lo deben de hacer durante los 12 meses. Nos deben de publicar, por ejemplo, en el artículo 84, fracción 11, las percepciones, cuánto ganan todos los funcionarios municipales. Y luego, lo que da risa es que, bueno, da risa y luego a la vez da coraje. Fíjense, los que más obligados están a transparentar esto, pues obviamente es el presidente municipal, ¿no? Es el que cuando anda en campaña habla bien bonito y promete tantas cosas, y su grupo, los integrantes del cabildo que representan a la ciudadanía. Fíjense, los organismos más, los entes más opacos que hay en San Luis Potosí son precisamente los ayuntamientos. Esos mañositos no quieren que se sepan qué se gasta la lana. Y luego, también, muchos ayuntamientos publican cuánto ganan todos en la plantilla laboral, menos la del alcalde y los regidores. Mañositos son. Pero hay una forma de que aunque nos oculten esta información, tenemos una herramienta que se llama solicitud de información. Y nosotros estamos pugnando, inclusive la propia Convención Estatal de Garantía de Acceso a la Información, la CEGAIP, está promoviendo muy fuerte para que haya una materia cuando están estudiando de acceso a la información, para que ustedes se enseñen a meter solicitudes de información, porque hay tantas cosas maravillosas al accesar a la información. Por ejemplo, ustedes que están estudiando ahorita, pueden conocer a detalle en qué se gasta la universidad, el instituto tecnológico donde ustedes están, donde ustedes estudien, pueden conocer en qué se gasta todos los recursos, pueden conocer las becas para irse a estudiar a otros lugares. Esas están publicadas ahí, pero como nadie las conoce, pues a veces es difícil acceder. Y así como eso, hay muchas cosas importantes que nos pueden ayudar antes de que un servidor público, un presidente municipal, un gobernador, un presidente tome decisiones sobre nuestra ciudad, porque muchas veces hacen obras que no son las que necesita la ciudadanía realmente. A veces se convierten en grandes negocios para embolsarse una lana del presupuesto. La ciudadanía puede saber cuánto se gastaron en una calle, qué quieren poner en tu colonia, en tu municipio. Todo eso lo pueden ir conociendo ustedes. Pueden pedir todas las facturas y se las tienen que entregar en una copia fotostática o digital, de acuerdo como ustedes la necesiten. Pueden pedir contratos, facturas, pueden pedir currículum, pueden pedir planos arquitectónicos. Bueno, todo esto, pero también sí se necesita darse una empapadita en el tema de transparencia. La transparencia, si no es como tanto una barrera para la corrupción, porque muchas veces te pueden transparentar las cosas, te pueden publicar las facturas y entonces te van a decir, pues yo ya publiqué todo. El chiste es de que cuando ya le analizas y cuando ya le rascas, dices, sí, nada más que el 80% de las facturas que me publicas son de empresas fantasmas. O hiciste una licitación amañada para que la gane fulanito y sus dos competidores ni siquiera manejan ese producto. O sea, todo está viciado de origen. Entonces, hay temas de herramientas que al accesar a la información pública nos sirven para la toma de decisiones, para estar mejor informados y sí nos sirven para denunciar y combatir la corrupción. A eso nos hemos dedicado. Quien quiera más información sobre el tema de transparencia, tenemos un manual ciudadano muy gráfico con caricaturas, se los puedo hacer llegar. Mándenme un mensajito por ahí, inbox en el Facebook de Ciudadanos Observando, así viene como tal,
Como les decía, acabamos de cumplir ya 10 años como organización ciudadana. ¿Quiénes participan? No crean que ahí tengo solamente expertos, contadores, ingenieros, abogados, no. Ahí participan jóvenes, estudiantes, amas de casa, pensionados, y sí, un grupo de contadores, de abogados, de ingenieros que ayudan a, de alguna manera, a revisar información, pero ahí cabe todo mundo. Les platicaba que también otra de las actividades que realizamos es que la ciudadanía sea exigente. Les voy a platicar por qué es bien importante que el ciudadano sea exigente, y vamos a empezar desde nuestras casas. Si en nuestras casas nuestros padres no fueran exigentes con nosotros muchas veces como hijo nos hubiéramos descarriado, faltaríamos a la escuela porque nadie nos dice nada. Inclusive si mi papá se descuidaba, pues yo le metía la mano a su cartera y nadie me decía absolutamente nada, ¿no? Porque no hay exigencia, yo repruebo todas mis materias y nadie me vigila, nadie me dice nada. Igual, ¿se imaginan ustedes un patrón, o aunque tengas un changarrito chiquitito, una tiendita, contratas un empleado, pero nunca lo vigilas? Y él te está diciendo, oiga, es que vinieron los de las Sabritas, vinieron los de la leche Lala, vinieron los de esto, que quieren dinero, y tú nunca le vigilas la lana. ¿Qué creen que va a pasar el día que le hagas un inventario? Les aseguro que le va a faltar dinero, ¿eh? Eso mismo pasa con los funcionarios públicos, con los servidores públicos. Si nosotros no los vigilamos, se van a robar la lana. Y entonces mucha gente no entiende el daño terrible que hay en nuestro país por la corrupción. No tienen ustedes idea el dinero que se roban los políticos. Es incalculable el daño que nos hacen. Y entonces nosotros como ciudadanos casi nunca no nos sentimos agraviados con la corrupción hasta cuando hay un hecho así muy directo, ¿no? Es como cuando medio reaccionamos. Pero luego nos preguntamos, oye, ¿por qué tenemos policías mal pagadas? ¿Por qué no hay luz en mi cuadra? ¿Por qué las calles están hechas un asco? ¿Por qué no tenemos buenas vialidades? ¿Por qué las carreteras están así? Y empezamos a ver por qué carecemos de buenos servicios. Pues porque una gran parte de ese dinero que debería de estar destinado ahí, se lo roban. Entonces sí nos afecta la corrupción, ¿eh? Y feo. Aquí viene la parte donde yo les decía que hay que tomar nuestro rol de mandantes. Fíjense bien el ejercicio que voy a hacer rapidito. Fíjense bien. Yo les voy a preguntar a todos los asistentes. Eso no necesitamos que lo externen, pero que lo guarden en su mente. Fíjense bien, les voy a hacer este ejercicio. Ustedes van a guardar la primera imagen que se les venga, sin pensarlo mucho. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué asocian ustedes cuando yo les digo la palabra gobernante? ¿Qué se les vino a la mente con la palabra gobernante? Bueno, este ejercicio lo he hecho en infinidad de ocasiones donde hacen el gran honor de invitarme a darles una plática en muchas universidades y hago este mismo ejercicio, ¿no? Les pregunto, ¿qué es un gobernante? Y como lo hago a veces ahí pudiendo interactuar y todo, la gente me dice, a ver, ¿qué asocio yo con gobernante? Pues me imagino un cuate con una corona, un rey lleno de dinero, un rey, un monarca, ¿no? Nos imaginamos a un gobernante. Esos eran los gobernantes, que inclusive esos nadie los elegía, los podían heredar de generación por generación, los monarcas, los reyes. Esos son los gobernantes. Les voy a preguntar para concluir y finalizar. Ahora, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les dicen la palabra gobernado? ¿Qué es un gobernado? Pongan a trabajar su mente. ¿Qué es un gobernado? Bueno, muchas veces la gente me dice, un gobernado es alguien que debe obedecer, un gobernado debe obedecer, un empleado, una persona que está sometida. Muchas veces nos han dicho hasta un esclavo. Ese es un gobernado. Y si se fijan, esa frasecita mañosamente nos la han metido durante años y se escucha a veces hasta los propios periodistas que malutilizan la palabra y dicen el gobernante y el gobernado. Y dan a entender que a quien nosotros ponemos en un puesto público es un rey y es un gobernado, y nosotros, perdón, es un gobernante y nosotros somos los gobernados. Y no, hemos vivido en un error porque siempre nos lo manejan así mañosamente. Para concluir, les platico. En la Constitución
En la Constitución mexicana solamente habla de mandantes y mandatarios. Eso habla la Constitución. ¿Quién es un mandatario? Es una persona que la ciudadanía en general, mediante un voto, mediante un ejercicio democrático, le delegamos un mandato. Es decir, él va a representarnos a nosotros y él va a ser nuestro mandatario. ¿Quiénes son los mandantes? ¿Quiénes mandan? ¿Ellos o nosotros? La Constitución dice que mandamos nosotros. Nosotros somos los mandantes. Conclusión, ¿se fijan cómo cambia completamente el tema de ser gobernado a ser mandante? El problema es que no ejercemos nuestro rol de mandantes. Con esto no quiero decir que le tengamos que faltar al respeto a ningún servidor público, pero sí ser muy exigentes en cómo se gasta cada peso quien reciba dinero público. Muchas gracias, les agradezco enormemente. Creo que me pasé unos segunditos, pero me emocioné. Muchas gracias, les mando un gran abrazo. Siempre nos pasa cuando tenemos oportunidad de conversar lo que hacemos desde nuestras pasiones, es complicado meterle freno. Pero licenciado José Guadalupe González, muchísimas gracias. Un tema bastante complicado, ¿no? El tema de la participación ciudadana y de la exigencia, pero justo es parte, ¿no?, de lo que una ONG como suya pues está pugnando. Pues aquí tenemos materia pues para seguir impulsando ese tema. Y ahora, bueno, también pasando a temas de exigencia. A Fernando Ruiz, disculpe que me pasé del tiempo. Perdón, Fernando. Pues precisamente hablando de exigencia ciudadana, quisiera ceder la palabra al maestro Fernando Ruiz, director de investigación en Mexicanos Primero, que nos va ahora a explicar qué es lo que hacen allá en un tema muy específico como lo es la educación. Adelante, tocayo. Tu micro, ¿nos ayudas, por favor? Perdón. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan con claridad? Gracias. Gracias por la invitación a la universidad y a la facultad. Me emociona ver que los estudiantes están interesados en un tema que es relativamente reciente. Estamos hablando de unos 30 años en donde se empezaron a emerger con mucha fuerza las organizaciones de la sociedad civil, y me parece que hemos ido ganando terreno y hemos ido ganando reconocimiento en muchos aspectos de la vida pública. Me atrevo a decir que incluso en estos momentos hay en algunos sectores de la vida social más expertise en las organizaciones de la sociedad civil que en algunas áreas de gobierno. Eso habla muy bien, pero pues enfrentamos muchos retos. Y en mi caso, yo les quisiera compartir de una forma rápida un poco las inquietudes que nos hicieron llegar respecto a este interesante tema sobre cómo vemos nosotros la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. En mi caso, Mexicanos Primero es una organización que acaba de cumplir 15 años de vida. Somos formalmente una asociación civil. Tenemos el reconocimiento de donataria por parte del gobierno federal, es decir, esto significa que las personas que nos hacen donativos pues nos pueden deducir de impuestos. Estamos reconocidos como una unidad de investigación por parte del CONACYT. De hecho, nuestros estatutos nos señalan como una unidad de investigación, pero más allá de eso, nosotros nos hemos definido como una organización integrada por ciudadanos que buscan transformar la vida educativa en México. En ese sentido, hacemos mucha incidencia pública de los temas educativos. Nosotros ocupamos un vacío notable que había en la discusión sobre la educación, que estaba como muy dominada con la dinámica política entre el gobierno y el sindicato. Ustedes recordarán que hace más de una década era muy común que al hablar de educación nos centráramos mucho en ver cuánto dinero le daban a los sindicatos, a los aumentos salariales de los maestros cada 15 de mayo, o en el caso de los empresarios,
era muy común encontrar organizaciones filantropía por parte de los empresarios que se dedicaban a darle computadoras, a darle algún tipo de apoyo directamente a las escuelas. Nosotros hace 15 años nos dimos cuenta que había un vacío, no había nada que pugnara por el cambio de reglas dentro del sistema educativo, que es la propuesta que nosotros, con la cual nosotros nacimos, eh, diciendo, no bastaba la filantropía, porque la filantropía, las computadoras o las sillas o los metabancos, en un par de años se deterioran y se acaban, pero no cambian la forma como están organizadas las personas en las escuelas, que era la parte que nosotros habíamos identificado como que se tenía que cambiar, porque ustedes recordarán que hace ya, allá por 2006, es más, un poco antes, empezaron a emerger las evaluaciones de aprendizaje que mostraban un panorama bastante desolador en términos de que no estábamos cumpliendo con el derecho fundamental de los niños cuando los mandamos a las escuelas, es decir, los niños no estaban aprendiendo, como lo reflejaron aquellos primeros estudios de PISA allá por 2001, y posteriormente los primeros resultados de la prueba Enlace en 2006 mostraban resultados aterradores como aquel de que 7 de cada 10 estudiantes no estaban aprendiendo o no tenían los niveles básicos de matemáticas, por decirles uno de los datos que arrojaron, y que mostraban que teníamos que hacer algo, que tenemos que generar un cambio. En ese sentido, surgimos para llenar ese hueco, no solamente poniendo énfasis en que se tenía que cambiar las reglas del sistema, sino que también se tenía que plantear la parte central de la educación tenía que ser algo muy obvio, que no estaba presente ni siquiera en el discurso de las autoridades educativas más que cada 30 de abril, que son las niñas, niños y jóvenes. El derecho a la educación es un derecho de los niños a estar, a aprender y participar, y esto lo hemos estado proponiendo e impulsando desde que surgimos, y más o menos hemos logrado un poco avanzar en estos términos en una discusión bastante azarosa, bastante complicada, porque el tema de educación, modificar el sistema educativo nacional, es una tarea muy compleja, es una tarea monumental. Para un poco explicarles qué éxitos hemos tenido en estos últimos 15 años, no me quiero extender demasiado, pero creo que sí, creo que haciendo una retrospección de lo que hemos estado logrando, me parece que ha sido importante este punto que yo les comentaba de colocar en el discurso el derecho que tienen los niños. Es decir, no solamente tiene una dimensión de justicia laboral para los maestros, no solamente tiene que ver con medidas administrativas de desconcentración, como en los años 90 se planteó mucho, no solamente tampoco tiene que ver con el mobiliario de las escuelas, con la creación de las propias escuelas en las comunidades, sino que me parece que también ahí lo más importante es qué estamos haciendo con los niños en las escuelas, y eso me parece que ha sido parte de nuestro éxito de haber colocado en el centro a un actor que no era reconocido. Me parece que también hemos logrado algunos avances cuando nosotros hemos planteado que las evaluaciones de aprendizaje no solamente son una necesidad tecnocrática, porque así lo ven muchos, sino un derecho de los estudiantes a saber qué es lo que están aprendiendo en las escuelas. Y me parece que en ese sentido hemos tenido avances y retrocesos, porque en 2006, 2007 teníamos evaluaciones censales, es decir, todos los estudiantes sabían qué nivel de aprendizaje tenían, y ahora no lo tenemos así. Me parece que también hemos logrado colocar en el tema, como un tema prioritario, la primera infancia, que es un tema que planteamos en 2014 en una publicación que se llamó Los Invisibles, y que a través de los años hemos logrado estar construyendo una política para la atención de la primera infancia, y que en 2019 logramos que se reconociera como un nivel educativo en las reformas de ese año. Eh, eh, me parece que también nos hemos esforzado mucho en colocar la idea de la ejemplaridad para los maestros y los directivos,
con un premio que todos los años damos, que le llamamos el premio ABC, que lo que buscamos es que el maestro no sea heroico, no vaya más allá de sus fuerzas, sino que simple y sencillamente se enfoque a atender a pongan a los niños en el centro de su quehacer escolar. Y me parece que esto más o menos lo hemos logrado, ya llevamos 14 años de estar otorgando este premio. Ha habido generaciones de maestros impresionantemente ejemplares, y que hemos estado siempre en contacto con ellos y hemos tratado de fortalecer una comunidad de aprendizaje con ellos. También hemos hecho comparaciones técnicas muy relevantes entre las entidades federativas basadas en el logro educativo de sus políticas. Eso lo hicimos durante 10 años consecutivos y me parece que fueron un elemento importante. En este momento ya no lo hemos actualizado, la última evaluación comparativa la tenemos de 2018, porque como ustedes saben ya no contamos con evaluaciones de aprendizaje para cada entidad federativa, y eso nos ha dificultado continuar con este tipo de índices. Me parece que el reto es enorme, y las dificultades que esto implica para la operación de una organización de la sociedad civil como nosotros es enorme. Nada más por decirle un ejemplo, tres aspectos para la gestión administrativa. El mandato que tenemos abarca alrededor de 48 líneas de política educativa que van desde la formación de los maestros en las normales hasta, por ejemplo, las prácticas del docente en el aula, pasando por la asignación de presupuesto, pasando por la contratación de maestros, pasando por los procesos de infraestructura y mantenimiento en las escuelas, alimentación en las escuelas, es decir, una cantidad impresionante de procesos que hacen que las escuelas funcionen cotidianamente, y que nosotros le estamos dando un monitoreo constante. Esto hace que las capacidades que requerimos para el personal que trabaja con nosotros sean enormes. Por eso es que hemos tenido una alta rotación de personal. En los 15 años que tenemos, han pasado por nuestras oficinas casi 150 personas en los diferentes puestos, tanto administrativos como de actividades sustantivas, que hablan un poco del reto que muchas de estas personas se encuentran, porque esto obliga a que el diseño de la organización desde un inicio fue un diseño adaptado a la causa, lo cual implicó no tener funciones definidas con precisión, no tener perfiles de puesto también definidos con precisión. Teníamos que lidiar con un perfil de 3 dimensiones, en donde no solamente buscamos el conocimiento profesional, sino también buscamos la actitud hacia la causa, es decir, que las personas no las contratamos porque sean expertos en econometría, sino porque en la econometría no identifiquen cuáles son los elementos que están haciendo que los estudiantes no aprendan en las escuelas, y eso es muy diferente, ¿no? También nos hemos encontrado que tenemos dificultades para que los profesionistas, las personas que están con nosotros, entiendan cuál es la magnitud de la incidencia, porque es un reto enorme generar un dato con la velocidad requerida para estar generando una entrevista, una conferencia de prensa o hacer una presentación ante una autoridad educativa estatal en lapsos de tiempo muy corto, que obligan a que la información tiene que ser muy precisa, tiene que ser muy enfocada hacia el impacto que vamos a generar, y que busquen generar un cambio en las decisiones de la autoridad educativa, y eso nos genera justamente una dificultad enorme para contratar a personal capacitado en nuestra organización. También tenemos retos importantes, porque la regulación federal para las organizaciones de la sociedad civil establece que se debe restringir el gasto administrativo al 5%, lo cual dificulta las actividades de una organización como la nuestra, que por ejemplo, muchas veces en las actividades de incidencia requerimos organizar un evento muy impactante para los candidatos presidenciales, que rebasa mucho el gasto de 5%, y eso nos somete a muchas discusiones con las auditorías que nos
que nos son mandadas constantemente, no solamente porque somos una organización de la sociedad civil donataria, sino también porque nuestra actividad de incidencia tiene un cariz político y muchas veces nos han mandado auditorías, no solamente los regímenes del PRI, sino también los del PAN y obviamente también los de Morena, ¿no? O sea, la verdad es que ahí en ese sentido, eso, diría el presidente, eso nos llena de orgullo, que todos los partidos políticos nos nos han estado mandando auditorías, ¿no? No sé si todavía me queda tiempo, Tocayo, si no ya cierro rápido con un llamado a que veamos a las organizaciones de la sociedad civil como un esfuerzo necesario para cubrir los huecos y las ausencias que las autoridades no pueden realizar. Eso es muy notorio. Nosotros hemos, por ejemplo, uno de los éxitos que no comenté, es que hemos logrado revertir decisiones equivocadas por parte de la autoridad que de otra forma nadie no hubiera podido revertir. Nosotros identificamos 2,000 millones de pesos de gasto que las entidades federativas habían realizado mal en la gestión de las plazas para contratación de docentes, que demandamos, les pusimos una demanda, se las ganamos y les obligamos a regresar mucho de ese dinero. Recientemente denunciamos el recorte del 90% para un programa destinado a la educación especial, a las escuelas para discapacitados, y logramos mediante la incidencia pública que les regresaran la mitad de esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, ya no me quiero extender más, Tocayo, pero me quedo abierto a las preguntas que surjan del público. Muchas gracias, Tocayo, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Sin duda, Mexicanos Primero tenemos una organización de mucha incidencia en el tema educativo, pero sobre todo político, por parte de lo que están haciendo, ¿no? Los esfuerzos. Y parte de los recursos, que solo es una pequeña parte de lo que hacen, pues vemos la magnitud que eso implica. No, te agradezco mucho, Tocayo. Ahorita pasamos a las preguntas, nada más. Para cerrar, agradezco mucho la participación de Sharonía de la Rosa Villanueva. Espero haberlo pronunciado muy bien. Ella es directora de Comunicación Nacional, sus oficinas aquí en México, pero nos gustaría mucho que nos platicaran a la medida de lo posible, pues el trabajo que realizan, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, ya que, por lo que he leído, pues Techo también está presente en varios países del mundo. Bienvenida, aquí están los estudiantes, te escuchamos. Listo, muchas gracias. Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes para platicarles un poco de qué es lo que hacemos en Techo en México. Pues bueno, Techo en México es una organización internacional, estamos presentes en 18 países de América Latina y el Caribe y trabajamos por la superación de la pobreza, pero exclusivamente en asentamientos populares del país. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, los asentamientos populares son comunidades de al menos 10 familias que viven de forma contigua, que tienen una forma de organización muy puntual y que carecen de al menos 3 de los servicios básicos, que puede ser agua y saneamiento, incluso una vivienda, para los que no sabían, tener una vivienda adecuada es un derecho humano básico. Entonces, estas familias tienen viviendas hechas de material de desecho, lo cual pues pone en riesgo todo el tiempo su salud, su vida y pues un montón de cosas más. Entonces, nuestra oferta programática va muy enfocada en temas de hábitat que abonen a disminuir esta desigualdad con las familias. A nivel Latinoamérica, es una problemática muy similar. Nacimos hace 25 años en una comunidad que se llama Curanilahue en Chile, y pues a partir de ahí se replicó el modelo y se trajo a otros países. Anteriormente nos llamábamos Un Techo para mi país, pero al ser un nombre muy largo, decidimos reducirlo a Techo, ¿no? Entonces, un poco el foco que nosotros tenemos son soluciones de hábitat, que es construcción de viviendas progresivas de emergencia que se construyen en un fin de semana, instalación de baños secos con biodigestor, sistemas de captación de agua de lluvia, y recientemente empezamos a implementar luminarias en algunas comunidades. Al ser esta nuestra oferta programática, nosotros le apostamos mucho al trabajo colaborativo junto a las familias y los voluntarios. Nuestra organización es sostenida mayormente por equipo voluntario, que todos los fines de semana va a las comunidades a ver pues en qué estado se encuentran, y además pues toda la parte del trabajo comunitario. Nosotros buscamos, a diferencia de otras organizaciones, no nos consideramos asistencialistas, porque lo que nosotros buscamos es que estas comunidades, estas familias, sean los principales actores de la transformación de su realidad, y que Techo simplemente esté ahí como un
como un ente que les ayuda a potenciar lo que ellos de por sí ya saben hacer, que es organizarse de forma comunitaria. Entonces, eso es lo principal y es lo que nos diferencia de otras organizaciones. Entonces, la invitación, si alguno de ustedes quiere sumarse como parte del equipo voluntario, la verdad es que ni siquiera necesitan estar en alguna de las regiones donde Techo tiene presencia, pueden hacerlo remoto, ¿no? Entonces, creo que es uno de los beneficios que ofrecemos, porque también creemos, y uno de nuestros pilares es la conciencia y la acción social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si desde muy jóvenes ustedes se acercan a estos temas, a estas problemáticas, conversan con las familias, porque creo que es lo principal, entender que las familias que viven en situación de pobreza, que son alrededor de 56 millones de mexicanos, no viven en esa condición porque quieren, no viven en esos lugares tan lejanos, en las periferias, porque quieren, no, lo hacen porque es el único lugar donde pueden vivir y donde los recursos que ellos tienen les permiten vivir, ¿no? Esa frase del pobre es pobre porque quiere es una mentira, es un tema estructural que ha afectado a estas familias durante años y que es lo que nosotros buscamos, darles como esa semillita o ese primer paso para que estas familias puedan adquirir sus propias viviendas. Esta vivienda que nosotros construimos, que se llama vivienda progresiva de emergencia, es una vivienda modular hecha de madera con fibrocemento que, como les decía, se construye en sábado y domingo con voluntarios y las mismas familias. ¿Cuál es el beneficio de esta vivienda modular? El costo es sumamente reducido en comparación de una vivienda definitiva. Tiene una vida útil de alrededor de 25 años y además es modular. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias, por un costo mucho menor, pueden adquirir diferentes módulos para ampliar sus viviendas. Hay que aclarar que muchas de estas familias viven en espacios muy reducidos y son alrededor de 3 núcleos familiares por cada vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que es como la mamá, el papá y los hijos. 3 de estos núcleos familiares viven en un solo lugar que se llama hacinamiento, ¿no? Entonces, eso también desata como algunas otras problemáticas que con las ampliaciones y la adquisición de estos módulos, además, pues permite que justamente cada familia tenga su espacio para desarrollarse y pues intentamos implementar ecotecnologías, por ejemplo, los baños secos, los sistemas de captación de agua de lluvia, porque en estas comunidades no tienen acceso a servicios básicos que les tocan por ley. Entonces, lo que nosotros hacemos es dárselos u otorgárselos de una forma en la que, número 1, no estamos afectando al medio ambiente y, pues, número 2, las familias pueden tener acceso a esto, ¿no? O sea, los sistemas de captación de agua de lluvia pasan por diferentes filtros donde el agua se vuelve potable, pueden lavar trastes, pueden lavar ropa, pero hay un último filtro, lo que permite es que esa misma agua sea tomable, pues, ¿no? Entonces, creemos que, pues, nuestra apuesta va mucho por ese lugar, ¿no? Que al final de cuentas, dependiendo del país, también son los diferentes programas y proyectos que se van implementando. En algunos otros son parques, en algunos otros son incidencia, pero creo que en la mayoría estamos enfocados en la parte territorial, ¿no? Nuestro foco, nuestra mayor atención y por lo que la gente nos conoce es porque cada fin de semana un chorro de juventudes van a conversar con las familias, a hacer mesas de trabajo y decirles, a ver, ¿qué es lo que sigue? Que ellos mismos sean los que diagnostiquen sus necesidades, ¿no? Porque les decía que no somos asistencialistas, las familias nos dan a nosotros una cuota solidaria. ¿Qué quiere decir? Que ellos absorben como el 1% del costo total de su vivienda. ¿Por qué? Porque creemos que con eso también les permite a las familias un poco adueñarse de la solución. El objetivo de la vivienda no es solo voy y te construyo tu vivienda y te echo desaparecer aquí, ¿no? Sino más bien le damos un seguimiento a las familias para ver qué tanto están adoptando esta solución, si tienen algún problema, si no les gustó, si hay como alguna cosa ahí extraña que necesite de nuestro seguimiento, pero pues siempre al estar en constante contacto con estas familias, pues también nos permite saber y ver cuando ellos se apropian del espacio, cuando pintan la vivienda de los colores que les gusta, cuando les ponen cortinas, cuando adecúan algún espacio para que sea la recámara o la cocina o lo que sea, ¿no? Eso significa que realmente para las familias pues funcionó y que están adaptando de una buena forma la vivienda que nosotros les otorgamos. Entonces, pues principalmente es lo que nosotros hacemos. Estamos también enfocados, pero de una forma muy reducida a tema de incidencia, sobre todo en regularización de asentamientos populares, todo este tema de que están expulsando a familias que viven en asentamientos y no les están avisando, y es un tema bastante de violación a derechos humanos que a veces, por el estigma que hay alrededor de las familias que viven en situación de pobreza, a veces creemos que es fácil decir, ay, pues sí, que busquen otro lugar para vivir, cuando la realidad es que
para ellos no existe otra alternativa más que el lugar donde viven. Entonces, pues justamente la invitación es también un poco analizar desde nuestro privilegio cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos aportar desde la trinchera que nos toca hacia, pues hacia estas familias, ¿no? Incluso el hecho de no expresarnos hacia las personas que viven en situación de pobreza de una forma despectiva ya está abonando a la reducción de la desigualdad. Entonces, eso, y lista para sus preguntas. Buenísimo. Bueno, pues si me lo permite, vamos a abrir un espacio de algunas preguntas. Les pido a los estudiantes que son breves y directas para que ellos puedan fluir en la conversación. Adelante, por favor. Bueno, tengo una pregunta que quisiera hacérsela a la señorita Ana Mojit de Cervatene, que es que de qué manera podemos como contribuir a su ONG. Tenemos varias. Una, por ejemplo, es en especie. Como ya lo comenté antes, nosotros somos un sitio de depósito para ejemplares de la Profepa. Entonces, a nosotros nos llegan todos los, bueno, no todos porque no caben, pero muchos de los loros de la gente que los tiene de manera ilegal. Y al final, pues, nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos, entre loros, venados, felinos, cualquier cosa que quieran donar en especie como alimento. Pueden donar también tiempo siendo voluntarios, yendo a ayudarnos a hacer pues todas las labores de mantenimiento que requieren. O la otra también es donar en efectivo. Y, por ejemplo, cuando son donativos que solicitan su recibo para deducir de impuestos, pues se les emite el recibo también. Entonces, pues estas son las tres formas: en especie, en tiempo o en efectivo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Esta pregunta va dirigida para el profesor Fernando Ruiz. ¿Cómo se lleva a cabo el financiamiento de su organización? Gracias. Sí, el financiamiento que nosotros tenemos, tuvimos una de las características que nos han permitido tener estos 15 años de actividad de una forma autónoma, es decir, nosotros, nuestra, nuestro modelo de incidencia nos ha permitido que las recomendaciones o las exigencias que realizamos no tengan este contenido o no estén perfilados por algún tipo de orientación política. Es porque tenemos un modelo de financiación que separa los donatarios, los patronos de la operación de la organización. De tal forma que, por ejemplo, yo en los 15 años, yo tengo 13 años de trabajar en esta organización, nunca he tenido un señalamiento respecto a que no toques ese tema o no abordes ese tema porque no es importante. Nuestro criterio es todos aquellos elementos que obstaculizan el derecho de los niños debe ser estudiado, debe ser analizado y debe ser puesto en el diálogo público. Esto se debe gracias a que no existe un patrono que tenga un peso mayoritario, que tenga un peso excesivamente mayoritario. Todos tienen aportaciones de $500,000 lo que ha permitido es que lo que nos ha permitido esta política es que entre los pesos pesados, que tengamos puros pesos pesados y no tengamos ahí patronos de diferentes dimensiones, y esto permite que se equilibren la influencia de ellos sobre la gestión de la organización. No recuerdo en este momento cuántos patronos tenemos, pero sí tuvimos un impacto
un impacto negativo con la pandemia, pero es que ha permitido que nosotros logremos justamente tener la autonomía necesaria para poder enfocarnos en la incidencia sin tener que estar, por ejemplo, ajustados a alguna recomendación o alguna línea que traigan los patronos, ¿no? Gracias. ¿Una más? Sí, claro. Espero que escuche el licenciado José Guadalupe González. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a un grupo de personas que deseen iniciar una ONG? Perdón, que tengan que, perdón. ¿Qué? Que desean iniciar una ONG. ¿Qué consejo les daría? Híjole, perdón, me da mucha pena, pero como que se me corta ya no te escuché otra vez al final, perdón. La pregunta es, ¿qué consejo le daría a un grupo de personas que desea iniciar una ONG? Bueno, el primer consejo es tener mucha paciencia, tener claro que la lucha desde la ciudadanía, el trabajo desde la ciudadanía es difícil, pero vale la pena. Ese sería el primer consejo, hay que tener paciencia, buscar empatía con otras gentes y el consejo es no se desanimen y hay que organizarse primero con 2 o con 3 personas que tengamos los mismos objetivos. Ustedes pueden ver cómo ahorita somos 4 panelistas que todos de alguna forma nos dedicamos a hacer algo diferente. Entonces, en nuestro círculo tenemos gente muy afín a lo que nos gusta hacer y a lo que queremos desarrollar. Ese sería el otro consejo. Reunirse de gente afín y los temas son amplios. Gente que le guste exigirle, como lo hacemos nosotros, a los políticos, denunciarlos, promover la transparencia, pero a otra gente le puede gustar pues la protección a los animales, el derecho también de un medio ambiente sano, el derecho, no sé, ese sería el tercer consejo que yo les daría. Primero, paciencia. Segundo, juntarse con gente que tenga los mismos objetivos y, bueno, pues ir poco a poco buscando espacios y juntándose con otras organizaciones que a lo mejor no se dediquen exactamente a lo mismo, pero hay coyunturas y momentos que los puede unir y los hace inclusive hacerse más visibles. Y si me permiten hacer nada más una intervención, le agregaría uno más, que es saber que el desconocimiento sobre el trabajo del tercer sector implica que muchas veces somos señalados por cosas que no son. Entonces, que puede venir a veces hasta de partidos políticos, puede venir de gente en general que tiene intereses contrarios a lo que nosotros defendemos y nos señalan por cosas que no son. Eso es parte también del trabajo que, o mejor dicho, de las acusaciones que en una ONG tenemos que soportar. Les pasa a todos. Yo creo que aquí de los que están en el panel, ninguno me va a decir que alguna vez no fue señalado por cosas que no son. Entonces también el tener esa fortaleza mental para saber que esto va a pasar. Sin duda, ingeniero. Muchas gracias. Una última pregunta. Por favor, adelante. Bueno, para la señorita de la Rosa de Techo en México, mi pregunta es, ¿cuál es el reto más grande al que se ha afectado su organización? Pues creo que justo viene un poco pegado a lo que decían anteriormente, a la polarización, ¿no? Ahora o eres de derecha o eres de izquierda. Entonces, todo el tiempo cuando nosotros intentamos acercarnos con algunas organizaciones o instituciones de gobierno, pues bueno, recibimos este tema de que, bueno, entonces, ¿de qué partido vienen? Y es como, no venimos de ningún partido, somos una organización del tercer sector que tiene estos programas y proyectos. Entonces, es sumamente complicado, además de que todas las organizaciones, o la gran mayoría de las organizaciones del tercer sector, por alguna razón, la gente no cree en nosotros, ¿no? Cuando nos acercamos a pedir un donativo, cuando nos ven haciendo alguna actividad en la calle, la gente ya no cree, le cuesta mucho trabajo. Entonces, toda la parte de la credibilidad también se pierde un poco, que aunque nosotros sabemos que estamos haciendo algo en territorio, que vamos con las familias, que los donativos están llegando, para las personas suele ser muy complejo
aceptar que realmente el total de su donativo está llegando a esas familias, ¿no? Entonces creo que es un tema muy de tangibilidad, de polarización, y además por el tema que nosotros trabajamos, que es pobreza en asentamientos populares, el tema del estigma y el prejuicio que hay alrededor de las personas que viven en estas condiciones, también es un tema con el que todos los días tenemos que reivindicar la realidad de estas familias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues bien, estudiantes, el tercer sector es un aspecto muy importante, como lo acaban de ver. Aquí tenemos apenas espacio para 4 organizaciones muy diferentes entre sí, pero que son ciudadanos comprometidos con una pasión, con una causa, con un objetivo muy claro que lo logran a través de conjuntar talento para esa causa, para ese objetivo. Vamos a brindarles un fuerte aplauso. Y permiten, voy a cederle la palabra al señor Francisco Morales, coordinador de la carrera en administración, para dar el agradecimiento final. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, una felicitación y un agradecimiento a los panelistas por transferir el conocimiento y la experiencia aquí a los jóvenes de la carrera de licenciatura en administración. Creo que es muy importante, pues no solamente la formación como tal en el área de la administración, sino todo esto de lo complejo que es formalizar y llevar a la dirección de una ONG. Pues no me queda más que darle las gracias en la experiencia, sus comentarios, sus vivencias que hicieron llegar aquí a los alumnos, también al maestro Fernando Ciel por organizar este encuentro virtual, y obviamente a los alumnos del sexto semestre de la carrera de licenciatura en poder haber llevado a cabo este evento. Muchas gracias, muchas felicidades y bueno, enhorabuena, maestro Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ya para terminar, en breve les haremos llegar vía correo electrónico unos reconocimientos institucionales por su participación en este foro. Y por supuesto, pedirles que no cerremos la conversación y que nos permitan volver a vernos muy pronto para seguir lo que están haciendo. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Bien, bueno, antes de agradecer a nuestro ministro por todo el apoyo, a los maestros que nos acompañaron el día de hoy, agradecer a los compañeros que permanecieron aquí hasta el final, a los estudiantes y por supuesto a todos de este semestre. Y